A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Saludamos cordialmente a nuestros auditores en este domingo especial, con horario de verano y con anuncios de nueva ley de pensiones, y a escasos 8 días de la inscripción de todos los candidatos a presidentes, senadores y diputados para la próxima elección del 19 de noviembre. Desde estos micrófonos de Radio Madero FM, La Fuerza del Norte, y de televisión, Desierto de Atacama, señal HD 36.1, veremos lo que ha ocurrido esta semana, como cada domingo lo hacemos a las 11 horas con nuestras periodistas Raquel Cordero, Verónica Reyes, Celeste Ruiz de Gamboa y yo, que conduzco en esta mañana, Noelia Miranda. Eso sí, Verónica, que no está aquí en este momento, emprendió un viaje y la tendremos nuevamente en un par de semanas. En esta mañana conversaremos con el candidato a diputado Juan Carlos Latorre, ingeniero civil, ex subsecretario de Obras Públicas, ex también coordinador territorial de la campaña de la candidata Carolina Goich, demócrata cristiano de CEPA, quien nos pondrá al día de lo que ha ocurrido con su partido y las posibilidades que tienen de llegar a la moneda y las suyas de ser nuevamente candidato a diputado por su mismo distrito, ya como por quinta vez, ¿no? Y además de lo que estábamos conversando un poquito antes, también tiene un cargo en la Organización Demócrata Cristiana Internacional. Por eso, qué bueno que está aquí con nosotros, encantada de tenerlos nuevamente, poder conversar qué es lo que está pasando en la democracia cristiana y qué está pasando. Usted estaba como en el medio del huracán. A ver si nos puede contar algo. Eso, siempre me pasa. No, mira, primero muy agradecido por la invitación de poder compartir con ustedes. Efectivamente, yo creo que hemos estado en un momento de crisis. Yo creo que hoy día en el país hay una crisis en la vida política que es indudable, que afecta a todos los partidos. Con esto no quiero decir que más de muchos sea consuelo, pero efectivamente en ese contexto se da también una situación crítica en la democracia cristiana. Una situación crítica que yo creo que es también una oportunidad, porque los temas que están en discusión dicen relación con la necesidad de que la democracia cristiana retome lo que ha sido su identidad histórica o lo que se ve más afín a lo que han sido sus principios básicos. Y que mucha gente asocia a que nuestra política de alianza de los últimos años ha desfigurado esa postura, esa identidad demócrata cristiana. ¿Ha sido así? Y yo creo que en parte ha sido así, pero no porque el estar en una alianza justifique desfigurarse, sino que porque yo creo que no ha habido suficiente decisión de hacer nuestras algunas propuestas que son históricas, que nos identifican a partir de una concepción humanista cristiana de la política, y que nosotros en una coalición como la que hemos formado parte en los últimos años, no siempre hemos hecho valer con la fuerza que corresponde. Con esto no quiero decir que no haya sido bueno estar en esa alianza. Yo creo que las alianzas en las que ha participado la democracia cristiana tienen su origen en la historia de nuestro país, simplemente. Yo creo que inmediatamente después del término de la dictadura se inicia un proceso en Chile de búsqueda de acuerdos, de diálogos. Incluso el primer gobierno, el gobierno de Patricio Aylwin, es un gobierno que no solamente se caracteriza por la concertación de partidos por la democracia en el gobierno, sino que también con un permanente diálogo con la oposición, en la búsqueda de acuerdos que eran necesarios para volver a consolidar un proceso democrático. Y entonces yo creo que todo ese proceso, y particularmente en los últimos años, han hecho que la democracia cristiana, participando en una alianza en la que tenía sentido, en mi opinión, estar, empieza a desfigurarse en su identidad, y lo que es más grave para nosotros como partido, perdiendo una adhesión importante en la ciudadanía. ¿Pero usted justifica todo lo que ha hecho el gobierno de la señora Bachelet? Todos estos cambios tan radicales que han sido
al final dolorosos para el país. Y la retroexcavadora también, por ahí. No, yo creo, desde luego, que la Porque al ser retroexcavadora... alianza estaban apoyando lo que ella hacía. Sí, pero mira, yo creo que las reformas que ha planteado la presidenta Bachelet van en una línea que en algunas áreas es la correcta. Por ejemplo, ¿En cuál? En el sector ¿En cuál educacional, sería? por ejemplo, ir a una reforma educacional es una necesidad del país. Que uno no tenga 100% el acuerdo respecto de algunos temas, eso me parece a mí que es perfectamente razonable que ocurra. Pero de que Chile todos necesita... coinciden en que partió mal, que al partir por las universidades... Por lo eso hizo yo mal. digo, bueno, es que es muy fácil ser general después de la batalla. No sé, pero los expertos que hemos traído nosotros, Juan Carlos, y que nos han explicado todo el proceso pero educacional, cuando, lo que nos han dicho. Pero cuando se inició este proceso, nadie planteaba el punto que hoy día destacan mucho, que esto debió haber partido con una reforma educacional que beneficiara primero a la educación básica. ¿Por qué no lo hicieron al comienzo? Seamos claros, esto vale para el gobierno y para la oposición, porque el movimiento Reforma Educacional tiene su origen en un movimiento estudiantil que es básicamente universitario, que es el que muestra fuerza, en fin. Porque yo recuerdo perfectamente a muchos dirigentes políticos haber dicho algo bastante razonable. Decían, si los niños, los parvularios salieran a la calle Y votaran, en fin. Pero Entonces, fueron los pingüinos los que removieron el... pero yo no quiero eludir tu pregunta. Yo creo que las reformas en algunos ámbitos han generado inquietud, han generado temores, han afectado a sectores que estaban llamados a jugar un rol mucho más activo en el crecimiento económico del país, en el desarrollo productivo, y yo creo que eso ha sido una parte muy negativa, porque Chile necesita de un esfuerzo público y privado para lograr un crecimiento que no solamente sea crecimiento económico en beneficio de unos pocos grupos económicos, sino que efectivamente permita financiar programas sociales que vayan en beneficio de toda la comunidad. Y yo creo que efectivamente durante el gobierno de la presidenta Bachelet ha habido en eso una disminución. Pero, ojo, si uno analiza cuáles son las razones por las que se justificaba, entre comillas, el que algunos sectores empresariales disminuyeran su voluntad de invertir, ha sido más un tema de expectativas que de realidad. Porque la misma reforma tributaria, por ejemplo, hasta el día de hoy no tiene ningún efecto. Es solamente un tema de expectativas, porque la gente dijo, lo que viene va a ser algo que no me gusta, además muy complejo, muy enredoso, y yo no estoy dispuesto a arriesgar mis recursos. O sea, no es que la reforma probablemente tal haya generado un efecto negativo, sino que ha sido más bien un tema de expectativas. Y eso es lo más grave con el tema de la retroexcavadora, porque la retroexcavadora representa eso, el temor, representa la amenaza de... para quizás qué. Exacto, la amenaza de empezar a poner en tela de juicio lo que tenemos sin mostrar claramente cuál va a ser el objetivo que vamos a lograr después. Yo soy un crítico absoluto de la retroexcavadora. Yo... cuando se personaliza esto en el presidente del PPD de la época, el senador Quintana, yo lo lamento por él, pero resulta que la retroexcavadora se transformó en el símbolo de lo indeseable para quienes estábamos también apoyando una alianza de gobierno que debió haber sido más exitosa que lo que ha sido. Eso no cabe ninguna duda. Que si no se hubiera planteado esta discusión, si no hubiéramos tenido la experiencia de Peñilillo con todo lo que significó eso, si no hubiéramos tenido, hay varias experiencias, varias caíditas que nos dejaron, claro, que son dejaron sabor amargo, ¿cierto? Sí, y sobre todo yo lo tengo que decir, yo cuando analizo hoy día la situación y que esto que me llaman de nuevo para ser candidato y yo apechugo una vez más. ¿Por el partido? No, en este caso hay una situación
que tiene que ver con la gente de mi distrito. Es un distrito histórico para mí. Yo siempre tuve ahí. Estaba ahora Espejo, que estaba renunció. Espejo, sí, que renunció de una forma que a mí no me gustó. Se enojó conmigo cuando se lo hice ver. Pero es una gente a la que yo estoy muy vinculado hasta el día de hoy. Oye, yo sigo yendo a esa zona, en fin. A propósito, para mí es muy grato, perdona que lo repita, postulación. muy grato el estar disponible para eso, a pesar de que en mi familia están todos, me dice estoy loco, me dice mis 6 hijos tuvieron una reunión el domingo pasado, y la verdad que estaba en minoría Pero el nombre suyo, Juan Carlos, fue propuesto y fue a petición de Carolina Goich. Sí, es Carolina la que me pide que por favor lo piense, que me tome unos días, pero que ella piensa que yo tengo que ir a defender ese distrito. La democracia cristiana está pasando por un periodo súper complejo y en consecuencia todo lo que todo lo que hagamos por mantener nuestra representación parlamentaria aparece como un objetivo que obliga a muchos de los que hemos estado... volver a los viejos estandartes, y usted no le está dando paso a una nueva generación. Sí, pero yo no soy tan viejo, tengo todavía energía suficiente. Quinta vez que va al Congreso, no es como mucho. Pero escúchame, mi historia es la siguiente. 8 años de diputado por la zona de Colchagua, siempre obteniendo las primeras mayorías. Dejo de estar en el distrito 8 años. En ese periodo fui subsecretario de Obras Públicas durante 5 años. Y fue un muy buen subsecretario, ¿no es cierto? Excelente. Con su parca roja, metido en los... tuvimos en terremotos, inundaciones, hubo de todo. O sea, yo estuve fuera del Parlamento 8 años. Estuve yo soy ingeniero civil. Cuando a mí me preguntan cuál es la actividad que en mi trayectoria política más me ha gustado, lejos, haber sido subsecretario de Obras Públicas. Y yo fui subsecretario un tiempo de Eduardo Frei Ruiz Tagle y después del presidente Lago. Y para mí ha sido la experiencia mejor que he tenido en mi actividad política. Después me plantean nuevamente volver al Parlamento. Ojo, yo fui candidato también aquí en el Mundo de los Satisfechos en su oportunidad, en Las Condes, Itacura, y bueno, perdí por poquito. Julio Ditborn salió y la Pía. La Pía Guzmán. Sí, doblaron nuevamente ahí por poquito. Pero a mí me gustaría en Atacama. ¿En Atacama va la Yasna Proboste? Sí, va Yasna Proboste. ¿Y va compitiendo con Carmona? Va con Lautaro Carmona. Ahí es donde, bueno, ¿Qué nosotros va a pasar ahí? Yo creo que Yasna Proboste tiene un tremendo respaldo, ha hecho una excelente diputación. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque ella sea senadora. Ella también está tomando una decisión que no es fácil, porque ella como diputada tiene absolutamente asegurado su mandato para un nuevo periodo, y la decisión de postular como senadora es una decisión importante. Esa zona es una zona que tiene desafíos que son extraordinariamente relevantes, particularmente a nuestros clientes de la radio les interesa. Bueno, imagínate, yo he estado muy ligado a esa región durante los últimos años, porque uno de los temas más relevantes es el tema del agua. Y el agua no solamente para satisfacer las demandas que se requieren en el sector agrícola o en el sector minero, sino que sobre todo en el sector sanitario. Nosotros tenemos ahí un desafío tremendo que para su solución, para que la gente pueda tener agua potable, ha significado la decisión de invertir en una gran planta desaladora, cuyo felizmente el gobierno actual dispuso ya los recursos para que se pueda construir. Y va a estar ubicada al lado de Caldera, ya en un sector que ya está definido. Yo conozco bastante bien el proyecto porque estoy muy ligado a la empresa que está licitando esta desaladora. Y ocurre que es una zona muy difícil, es una zona compleja, es una zona no tan área como bueno, es que ya es Norte Grande, sí, ya Norte desde ahí Grande, para allá, sí. Pero ahí tenemos como 2 áreas, una zona que es la de Huasco, Freirina, todo ese sector donde hay un poquito más de agua, pero está el sector de Copiapó,
Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla, donde el tema Juan Carlos, hay no tantos temas que me gustaría abordar, pero voy a abordar uno que quizás no lo vamos a tocar en otra oportunidad y tiene relación con Venezuela. Tú eres miembro de una organización demócrata cristiana internacional y como presidente. Como presidente estuviste en varias de las actividades, votaciones, elecciones de Venezuela y eres crítico de Maduro. ¿Cuál es la posición demócrata cristiana frente al presidente Maduro y todo lo que el desastre que está ocurriendo ahí en Venezuela en estos momentos? Sí, lo que ocurrió en Venezuela es realmente un proceso muy lamentable que parte con el intento de Chávez por generar lo que él denominó un proceso revolucionario, bolivariano, en fin, con un liderazgo que él efectivamente tenía y que una vez que él fallece entra en crisis definitivamente con Maduro. Yo hago la diferencia porque yo tampoco estuve de acuerdo con Chávez y muchas veces en el trabajo internacional nos tocó enfrentar a Chávez, incluso yo fui observador en varias elecciones, pero él era una persona que tenía un liderazgo real. Y que se fundamentaba en una experiencia especial que él tuvo, porque él era un oficial que en un momento dado intentó un golpe de Estado, en fin. Pero el señor que hoy día gobierna Venezuela es de lo peor. O sea, él no tiene formación, es un tipo de una ignorancia total. Anda viendo pajaritos que lo contactan con Chávez. Y se ha transformado en un dictador. En un dictador pequeño, rasca en el sentido de que él se impone por la fuerza sistemáticamente. Claro, tiene seguidores porque la caja del gobierno la ha utilizado y lo que va quedando del petróleo venezolano para programas de apoyo a algunos sectores sociales que realmente lo necesitan y que se sienten cautivos también de esta política. En estos días ha tenido el apoyo, a pesar de que tiene prácticamente toda América Latina y Estados Unidos y Europa, pero tiene el apoyo de la Unión Soviética, de China, de Norcorea y de Cuba. Sí. De Bolivia. Y de Bolivia. Esos son sus apoyos internacionales. Y la Unión Soviética le dio hartas luquitas, dólares, para que pudiera seguir adelante. Sí, yo creo que ese es un apoyo que no tiene que ver con la realidad interna de Venezuela, es un apoyo geopolítico, es un apoyo que tiene que ver con lo que estos países juegan. Lo que les interesa a ellos. Exacto, lo que juegan respecto a su posicionamiento en América Latina. Claro. Son países que no encuentran otros socios adecuados y Maduro lo que le ha ofrecido es todo tipo de ventaja a grupos raros, ¿ya? Y mira, la situación en Venezuela es realmente crítica. La cantidad de gente que nosotros tenemos que estar cuidando desde aquí, desde Chile, y yo lo digo derechamente, que la gente lo sepa. Nosotros tenemos aquí en Chile una red que cuida individualmente a algunos líderes que sabemos que en cualquier momento los toman presos. Uno de ellos, el presidente del COPEI, que es el partido hermano de la Democracia Cristiana históricamente, está todavía en la Embajada de Chile, bajo protección del gobierno de Chile, después de que hace más de 100 días, en una situación desesperada, en la que yo tuve un rol directo, logramos meterlo en la embajada. Y el gobierno aceptó darle protección. Hoy día hay 6 personas en la embajada. Sí, ¿ya? Pues. Ya está copado, ya no, el hotel está lleno. Sí, vamos a tener que construir un poquito más, yo creo que van a llegar otros. Decían que van a poner... Qué horror lo que están viviendo. Es realmente muy complejo. Yo tengo que estar en Venezuela dentro de pocos días. No sé si me van a dejar entrar. La verdad que mostrar solidaridad con Venezuela es lo más básico que pueden hacer todos los chilenos. Todos estos grupitos raros que tienen postura. A Mariana, eso fue pero increíble. Ellos tienen un control hoy día de todo, pero eso sería lo de menos. Es la persecución, es la violencia contra las personas, los atentados a los derechos humanos de todos los días. La gente que está presa es torturada, la pasa mal. Bueno, pero aparte tampoco tienen comida, aparte tampoco tienen salud. Hay gente que no puede atenderse en los hospitales.
Sí, yo he estado con amigos venezolanos en encuentros que hemos tenido fuera de Venezuela. Y es lamentable porque ellos no solamente hacen valer lo que tú dices, Noelia, de la falta de alimentos, la falta de medicina, sobre todo, incluso algunos de ellos con parientes que han sufrido la falta de medicina en situación grave. Colombia, ¿Sí? Ahora van a cerrar la frontera. Y ahora van a cerrar la frontera. Y la dificultad que tienen para comprar divisas. Además. Porque es uno de los países que tiene una de las inflaciones más grandes del mundo y donde toda la plata que tú tengas en bolívares no te alcanza para comprar dólares. Entonces la gente anda al 3 y al 4 cuando sale y requiere del apoyo de mucha otra gente. Entonces, qué doloroso. Mira, yo creo que la democracia cristiana chilena ha tenido una acción solidaria. Yo, como presidente de la OTCA, me ha tocado estar con ellos. Todo lo que podamos hacer por Venezuela hay que hacerlo. Pero volvamos ahora, Juan Carlos Latorre, a lo que pasa en nuestro país. Y volvamos a la democracia cristiana y la situación actual. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que usted era coordinador general de Carolina Goich. De la parte territorial. Ya, pero después, cuando fue todo el problema, cuando fueron los llantos, cuando fue la explosión, cuando Ricardo Rincón fue con toda su gente a gritar en la junta, que él iba a seguir siendo candidato, ¿no se le vio a usted? No, porque yo estaba felizmente no eres miembro de la junta. Bueno, como expresidente del partido, usted estaba felizmente, termine la frase. Estaba felizmente en un comité ejecutivo de la OTCA en Buenos Aires. Ahí estaba la razón, ya. Esa es la razón. Yo no estuve porque tenía que estar allá, pero tengo que ser sincero, si hubiera estado acá en Chile habría hecho lo posible por no estar en esa junta. Por razones que yo anticipé, no me las doy digamos, de que yo pueda ver lo que iba a ocurrir, pero yo lo dije semanas antes. ¿Qué dijo usted? Que rinconizar la Junta era un error garrafal. Sí. Segundo, y esto me ha costado de repente discusión con alguna gente muy amiga. Incluso hemos conversado con Carolina ese tema, Carolina Goich, varias veces. El que yo sostenía que era bueno que ella dejara la presidencia del partido de tal manera de que la discusión política respecto a las nominaciones de candidatos no afectaran tan directamente su candidatura. Sí. Pero hay gente que estimó que este era un tema básico de principio y que había que enfrentarlo con todo. Bueno, pero usted dice no había que rinconizarlo, pero no es solamente rincón, porque hay otros candidatos que tienen tienen yaya. Bueno, entonces, ¿por qué exponer a la democracia cristiana a una situación? Yo sé que a lo mejor alguna a usted a lo mejor no le gusta lo que voy a decir, pero Piñera también tiene yayita y es candidato presidente de la República. Indudable. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos podría? No, pero yo no sé, lo digo porque es un personaje destacado en nuestro país que es candidato a presidente de la República. No, lo que yo pienso es que nadie que tenga yaya, yo coincido con Carolina Goich, nadie que tenga yaya puede tener la tupé de presentarse a ningún cargo. Pero ni a presidente de la Junta de Vecinos siquiera. Yo estoy de acuerdo con que hay que tener una exigencia ética. Un estándar ético alto, altísimo. Yo estoy de acuerdo. Y yo creo que lo que estamos haciendo en la democracia cristiana debería ser imitado por otros sectores políticos. Por todos. Ahora, cuando hay personas que han estado próximas a un hecho, pero que no tienen responsabilidad directa, tampoco hay que exagerar el que esa persona no puede ser candidato. ¿Está hablando de León usted? No, estoy hablando de Marcela Labraña. Ella, imagínate, era directora del Sename y se produce una situación. Es como la verticalidad en el mando. Era cuando decían, miren, aquí son los generales los que tienen que pagar todo porque ellos son los que estaban a cargo. Sí. Eso es relativo. En una institución civil. Yo me acuerdo, se hizo un incendio en Punta Arenas. Yo estaba recién partiendo en periodismo. Hubo un incendio en el cuartel de Punta Arenas y el que pagó con la cabeza fue el general a cargo. Sí, es un caso excepcional probablemente porque hay otros que no han pagado nada. Claro, y yo no podía entender. Yo decía, ¿pero por qué? Si el general no tenía nada que ver con el ANAFE que se encendió. Yo estoy dando un ejemplo de una institución civil. Mira, yo no voy a discutir el punto porque le encuentro a ustedes toda la razón. El problema es dónde está el límite. ¿Cómo uno realmente le hace la cruz a una persona
porque estuvo en tal cosa que parece un poquito... Pero es que usted no tiene que hacerle la cruz, Juan Carlos, tiene que hacérselo la misma persona. Bueno. Yo no puedo entender que el señor Rincón haya tenido el tupé de nuevo, de haber ido con toda esta gente a gritar a favor de Rincón, a favor de sí mismo. Mira, yo no voy a... Si golpeó o no golpeó a su señora, bueno, hay antecedentes, hay todo. Entonces, ¿cómo va el candidato? Mira, yo no voy a... Yo me he guardado mucho silencio respecto a este tema. Porque ahora hable nomás. Yo tuve... Total, es para el norte. Era su cuñado. No mi cuñado. Pero yo solamente voy a decir aquí una cosa, y además hacia el norte del país. Año 2002. Han pasado 17 años. Ya había él tenido una suspensión. No pudo ser candidato en una oportunidad. Ya. Por el mismo distrito. Sí. Alguien reflota los antecedentes y se transforma en un caso público, ¿ya? Emblemático. Entonces, yo creo que yo no quisiera estar en el pellejo de él, ¿ya? Creo que realmente lo que ha vivido es una cosa muy, muy dura y pero ahora ya quedó ha tenido afuera. un costo. Quedó afuera. Él ya no va a ser, creo que no va a poder ser candidato. Él está tratando de buscar otro procedimiento. No creo que le vaya a ir bien. ¿Cómo le va a ir a Carolina? Mira, Carolina tiene la oportunidad de tiene la oportunidad de ser la candidata que le hable a la gente de sectores de ingresos medios de nuestro país, que quiere, que no se define ni de izquierda ni de derecha, que lo que está molesta con la política, que cree que es necesario retomar un camino distinto, que no quiere extremos, que quiere diálogo, que quiere acuerdos, que está presente en la pequeña y mediana empresa, que le entrega trabajo a alrededor del 65% de los chilenos y que se siente afectada por la gran empresa que le paga mal los servicios, en fin. ¿Y por qué las encuestas son tan duras con ella? Porque yo encuentro que esa encuesta ha sido media manejadita, pero ese es otro tema. Todos los aspectos. Pero mira, yo digo, todavía. cuando Carolina Goich, si ella logra interpretar fielmente a este mundo cultural, llamémoslo, demócrata cristiano, que todavía existe, que ha ido disminuyendo, pero que hoy día está en un 12, un 13%, como mínimo, en la última elección. Que no es malo. La última elección de alcalde y concejal. Ese porcentaje es duro, y ese lo tiene. Y de ahí para arriba. Y las fallas que vemos en otros candidatos le abren a ella un camino auspicioso, sin duda. Queremos agradecer, Juan Carlos Latorre, pero se nos terminó el tiempo y tenemos otro invitado. Pero a ser candidato, ¿sí? ¿Lo van a incluir? Yo sí, ya soy candidato. Ya decidió, ya. Soy candidato ya. Juan Carlos, queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en El Péndulo. Muchas gracias a ustedes realmente y a vuestra disposición. Encantado de acompañarla en otro Nosotros volvemos en un ratito más con otro entrevistado, el doctor Enrique París. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. ¿Te sientes bien? Escuchas Madero FM. Madero FM, todo el día al ritmo de tu vida. Madero FM, aquí donde tú estás. Recorrimos el desierto más árido del mundo para estar contigo. Déjanos ser parte de tu vida. Madero FM. Todo el mundo nos ve, en el deporte todo el mundo nos ve, en nuestro norte todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el mundo, Madero. ¿Buscando un depart?
¿Y no te alcanza el Financiam? No te quedes con tus planes inconclusos. En Antofagasta, tener un departamento Almagro es posible. Aprovecha hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro en Antofagasta y vive a otro nivel. En Antofagasta, decidir cambiarse a un Almagro ahora es más fácil y conveniente. Cámbiate hoy. Este es el momento de vivir a otro nivel con un financiamiento a otro nivel. Almagro. Vivir superior. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90%. La Fuerza del Norte en Caldera y Bahía Inglesa 104.1. Madero FM. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, La Fuerza del Norte. Ya estamos de regreso aquí en la segunda parte de nuestro programa El Péndulo con el doctor Enrique París, pediatra, especialista en toxicología, que hace un par de semanas dejó la presidencia del Colegio Médico y pasó a constituirse en uno de los hombres mejor informados en el campo de la salud en nuestro país. A mi personal modo de ver las cosas, la salud es uno de los principales problemas de los chilenos. Malas atenciones públicas, largas listas de espera y ahora el SIDA con un crecimiento del 66% entre los jóvenes. ¿Cuáles son, doctor Enrique París, aquí en nuestro programa, cuáles son las tareas en esta área para que todos los chilenos podamos tener derecho a una buena salud? Y gracias por habernos acompañado este día domingo. No, saludos al programa El Péndulo, saludos a Raquel, Noelia, Celeste. Un gusto estar con ustedes. Nuevamente. Hace tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo. Me agrada mucho estar con ustedes en este programa. Bueno, la situación es una situación difícil. No es fácil de solucionar. No hay una receta mágica, ni una bala mágica, ni un antídoto, ya que estamos hablando de toxicología. Hay que trabajar mucho. Yo creo que, desgraciadamente, en los últimos años se le dio mucha importancia a la educación y está muy bien, y eso es lógico que así sea. Y aparentemente se olvidaron un poco los problemas de la salud hasta que la misma población, la misma gente, las encuestas empezaron a poner la salud en primer lugar o en segundo lugar y la delincuencia en primer y segundo lugar, o sea, una pelea ahí entre... Y la educación bajó de preponderancia. ¿Por qué? Porque la gente se comenzó a dar cuenta, obviamente, que teníamos falencias graves, sobre todo en la atención primaria, o sea, en la primera aproximación que tiene que tener el paciente cuando tiene un problema de salud. Si yo tengo un problema de salud, voy a ir al consultorio o voy a ir al médico, y eso se llama atención primaria. Si ese problema no se puede solucionar ahí, lo envían al hospital, lo envían a la clínica, lo envían a un especialista. Y eso es lo que estamos viviendo, o sea, hay listas de espera con los especialistas. Hay más de casi 2 millones de pacientes esperando en listas de espera, como 300.000 pacientes esperando en lista de espera auge, o cirugía más bien, y también como 200.000 en auge. Entonces, obviamente que no estamos solucionando el problema de la gente. ¿Pero por qué? A tiempo. ¿Por qué se ha producido todo eso? Se ha producido todo eso porque, en primer lugar, la población chilena... ya no es una pirámide poblacional, o sea, con muchos niños y con muy pocos adultos, sino que es un rectángulo, donde hay la misma cantidad de adultos mayores, la misma cantidad de adultos en edad de trabajar, de jóvenes y de niños. Por lo tanto, los adultos mayores son una gran parte de la población chilena. Y desgraciadamente, yo me incluyo también ahora, los adultos mayores tenemos varias enfermedades. Yo dije, tenemos 2 o 3 enfermedades, o pueden tener 2 o 3 enfermedades. ¿Qué significa eso? Que tienen a veces hipertensión, que tienen diabetes, que tienen depresión, que tienen obesidad, que tienen problemas articulares, tienen que tomar muchos medicamentos y tienen que consultar muchas veces y se descompensan con facilidad. Eso ha producido obviamente un aumento en las consultas de la atención primaria. Y cuando la atención primaria no es resolutiva, que es el problema, pues por ahí va una respuesta, la atención primaria no es resolutiva. Tiene que enviar al paciente desgraciadamente al hospital. Y los hospitales se atochan. Pero los hospitales además no han crecido. Se paralizaron los hospitales no crecieron lo suficiente. El número de camas en Chile es bajo en porcentaje
o en relación al número de habitantes, no crecieron, y entonces cuando tú envías a un paciente de la atención primaria al hospital, le dicen no hay hora porque el especialista está colapsado, está atochado, claro, porque si todo se deriva al hospital, o la mayor parte de las cosas se derivan al hospital, obviamente lista de espera. Hay especialistas también falentes, o sea, hay pocos anestesiólogos, hay pocos otorrinos, hay pocos oftalmólogos, hay pocos reumatólogos, hay pocos geriatras, casi muy pocos. Es insólito. A propósito de eso, ¿cuántos médicos necesitaría este país? Chile tiene casi 30.000 médicos. Nosotros tenemos, según la OECD, deberíamos tener un médico por 400 habitantes. Y, curiosamente, aquí mismo en Providencia, hay un médico por 400 habitantes. Pero si tú vas a Punta Arenas o vas a Arica, hay un médico por 1.580 habitantes. O sea, no es que, a lo mejor no es que nos falten médicos, sino que están, en primer lugar, mal distribuidos. ¿Están concentrados dónde? En la región metropolitana, en Concepción y en Valparaíso. Claro, Viña del Mar. Entonces falta distribuirlos mejor. ¿Y esta llegada de tanto extranjero? Es importante. Yo personalmente no estoy en contra de la inmigración, no estoy en contra de los médicos extranjeros, todo lo contrario. Creo que tienen que venir a ayudarnos, pero tienen que cumplir con creo que una vez en un programa lo tratamos esto, que es un tema que tiene que ver mucho con las universidades. Tienen que cumplir con el examen, tienen que cumplir con la pero el examen es bien certificación, con las exigencias. ¿Pero por qué salen tantos mal? Eso es lo que no me explico. Bueno, el examen, lo que pasa es que el examen, Noelia, que me dice que es muy difícil, está preparado para los egresados de las universidades chilenas. O sea, ustedes estudiaron en la universidad. Si tú estudias en la universidad aquí medicina, te van a hacer las preguntas en relación a lo que... estudiamos en la Chile. Sí. Yo también estudié en la Chile. Yo también estudié mi posgrado en la Chile. Sí. Entonces, cuando tú egresas de una universidad chilena, te van a preguntar el currículum que tú hiciste en tu universidad. Si tú egresas de una universidad de Venezuela, o de Cuba, o de Ecuador, o de otros países, tienes otra preparación. Te han enseñado otras cosas, te han pasado otras materias, incluso hay enfermedades diferentes, tropicales, qué sé yo. Entonces, cuando los pobres llegan acá, tienen que prepararse, porque no están preparados para las preguntas, entre comillas, chilenas. Además, hay que considerar que muchos médicos que vienen del extranjero vienen cuando ya son mayores, ya tienen 40 o 50 años, han dejado... Han estado ejerciendo, han dejado sus estudios muy atrás y ejercen como especialistas. Entonces ahí hicimos una modificación, de acuerdo con el Ministerio, para que aquellos médicos que ya tienen una especialidad, en vez de darle el EUNACOM, que es el examen nacional de conocimiento de medicina, den inmediatamente su examen de especialista. Y ahí estamos buscando, estamos encontrando una solución. Pero doctor París, si casi todos los médicos están en las áreas importantes, las ciudades más grandes, pero en el campo o en ciudades más chiquititas, que haya un médico que no tenga todos estos conocimientos tan fantásticos, pero que sepa bastante cómo atender a un enfermo, yo prefiero que exista ese doctor. Bueno, eso es lo que se llama atención primaria. Lo que pasa es que también ahí hay una después del gobierno militar, o durante el gobierno militar, la atención primaria se sacó del Ministerio de Salud. O sea, la atención primaria, ustedes saben que está en manos municipales. Depende de municipalizado. Entonces, los municipios, claro, pueden contratar médicos sin EUNACOM, pero con el permiso de la Seremía o del secretario regional ministerial, o sea, de la autoridad sanitaria de la región. Se puede, pero con el compromiso de que en algún momento rindan el examen. Y nosotros nunca nos hemos opuesto, le hemos dicho sí, pero rindan el examen. ¿Pero por qué es importante rendir el examen? ¿Ustedes rindieron el examen cuando se egresaron de su escuela, o no? Es importante rendir el examen para evaluar la calidad del médico y para evaluar incluso la entidad formadora. O sea, si todos tus alumnos empiezan a salir mal, y eso pasó en la Universidad del Mar. Ustedes me decían el examen es muy difícil, pero los alumnos de la Universidad del Mar, cuando tenía medicina aquí en la quinta región, tenían el mismo porcentaje de desaprobación. Más del 70% de ellos reprobaban, igual que los médicos chilenos, igual que los médicos que han estudiado en el extranjero. Los médicos chilenos aprueban en el 93%. Por lo tanto, es un examen ideal para medir la calidad de la escuela formadora y del egresado. Y por lo tanto tenemos que mantenerlo.
Pero el tema que le había planteado a la Noelia al comienzo era SIDA. Ya. ¿Por qué esta explosión entre la juventud? Bueno, ONU-SIDA, que es una agencia internacional que desde las Naciones Unidas dio la primera cifra, que era un aumento del 34% de los casos de SIDA en Chile, el país latinoamericano que más ha aumentado sus casos de SIDA. Después el Ministerio de Chile aumentó la cantidad de años, porque eso era en los últimos 4 años, y puso 5 o 6 años más, y ahí aumentó un 65%, que fue la cifra que tú diste. ¿Por qué ha ocurrido esto? Primero, porque no se han hecho campañas en forma repetitiva y sistemática. Porque además las campañas han ido cambiando de foco. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Unas campañas apuntaban a que había que hacerse el examen. Otras campañas apuntaban a que había que usar el preservativo. Otras campañas incluso fueron más, digamos, un poco insólitas, diciendo vive como quieras. Entonces, obviamente, pero cuídate, obviamente, o cuídate. Entonces lo que hay que hacer es hacer campañas permanentes que incluyan todos los temas. Hazte el examen, usa preservativo, cuídate, ten pareja única, y además de eso, educación en las escuelas. ¿Sí? Pero lo más ¿no es suficiente con los preservativos? No es suficiente. Y además que por eso es que hay que hacer las 3. Exactamente. No, pero aunque los jóvenes, desgraciadamente, solamente el 30% usan. Por eso es que son 3 cosas juntas. Pareja única, sé fiel, usa preservativo y además hazte el examen. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú tienes el VIH y no sabes que lo tienes, lo transmites. Sí, pues. Y si no usas preservativo, lo vas a transmitir. Al revés, si tú te haces el examen, tienes VIH, vas a sufrir mucho, vas a tener un susto gigante, pero te comienzas a tratar, si el tratamiento es exitoso, no lo transmites. Yeah. Y eso es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, que se llama 90-90-90. El 90% de la población tiene que estar, digamos, diagnosticada. El 90% de la población diagnosticada tiene que estar tratada. Y el 90% de la población tratada no debe transmitir el virus. O sea, si uno tiene VIH... ¿Esto ya es una epidemia? Sí. Si uno tiene VIH y se hace el tratamiento, no transmite el virus. O sea, protege también a su pareja. Sí. Igual debería usar preservativo. Porque en el caso de Brasil, que 10 años atrás era el país que tenía más SIDA en el mundo, era una cosa terrible. Tomaron medidas drásticas, sí. Y ahora tiene el 3%. 3% de aumento, lo cual es el 10%, o sea, 10 veces menos que nosotros. Claro, porque aquí además hay otro problema grave, que esto ya lo dijo la Cecilia Sepúlveda el otro día, que fue la decana de Medicina de la Universidad de Chile, que desgraciadamente tampoco el Consejo Consultivo del Auge es el que dice, mire, para tal enfermedad hay que usar tal tratamiento, para otra tal tratamiento, tal protocolo. Y desgraciadamente el Ministerio no ha hecho caso, o sea, no puso el tratamiento que ellos propusieron para el VIH-Sida, que es un tratamiento que no es más caro, pero que es mucho más efectivo. O sea, realmente evita el contagio. Ella reclamó que no han introducido los nuevos medicamentos, y eso ya llevan un año esperando, y no se ha firmado el decreto. O sea, se han cometido varios errores. Pero muchos errores. Hay muchos errores en la política de salud en el gobierno, francamente, porque tú comprenderás que jóvenes, porque se supone que esta epidemia, esta enfermedad, está considerada en este momento los que están más atacados hasta los niños de 29 años. Entre 14 y 29 años. Ahí todos los jóvenes dicen que toman y toman y toman. Bueno. Y tienen relaciones. Así es. Y tienen relaciones sin saber ni con quién. O sea, por algo pasó esta explosión. Porque falta también, y eso, error de gobiernos anteriores, error también de algunos partidos políticos, la educación sexual. Sí. Si mucha gente se opuso a la educación sexual, la educación sexual es digamos, indispensable en el colegio, o sea, en la educación básica, en la educación media, el niño la niña tiene que aprender a, digamos, a saber que se puede contagiar, que se puede enfermar, que hay métodos para evitarlo, que debe tener pareja única, que debe cuidarse. ¿La educación sexual ya no se hace en el colegio? La información que yo tengo y que se la escuché al subsecretario de Salud Pública de este gobierno hace 2 o 3 días atrás, que no se está haciendo de la manera correcta como se debería hacer. Y él alegaba que, no sé si se acuerda de un programa que se llamaba JOCAS, antiguo, que nunca se implementó. Y hubo
también gente del otro extremo de la derecha que se opuso al preservativo. O sea, la iglesia también se opone al preservativo y encuentro que eso es el colmo. O sea, ¿por qué? Porque tú dices, tienes razón. No es que protege 100%, pero no, protege en el sentido de que si tú eres hombre y tienes el virus, obviamente que no lo vas a transmitir si usas el preservativo. Si se te rompe o qué sé yo, obviamente que no. O puedes enfermar a tu mujer también. Entonces, hay muchos bisexuales que tienen relaciones con hombres y con mujeres y desgraciadamente infectan a la mujer, y si la mujer se embaraza, infecta al niño. Sí. Y el niño nace enfermo. En ese caso sí que ha habido una buena política, entre paréntesis, con el niño, con la guaguita. Así que eso... Ahora, no solamente ha aumentado el SIDA, ha aumentado la gonorrea, ha aumentado la sífilis, las enfermedades sexuales, ha aumentado la hepatitis A. O sea, estamos ante un escenario bastante negativo desde el punto de vista de las enfermedades de transmisión sexual. Y las transfusiones, porque antes también se incluye. Era pánico a una transfusión de sangre porque podía recibir SIDA. Sí. Pero yo creo que está muy cuidado. Por supuesto, eso está absolutamente controlado, Celeste. No ocurre. De hecho, muchos, o no muchos, pero un porcentaje de gente con SIDA se detecta porque cuando va a dar la transfusión, cuando quiere, se le hacen el examen al tiro. Sí. Entonces le dice, no puede usar la sangre, pero él ya entonces sabe, o ella, que tiene SIDA y se puede tratar. Sí. O sea, aquí el problema es como si tú tuvieses diabetes y no te trataras. Sí. Te vas a morir de la diabetes. O tuvieses hipertensión y no te trataras. Si aquí lo que hay que hacer es conocer la enfermedad, conocer el diagnóstico para poder tratarse. Y para eso hay que los medios informativos tienen que estar dando a conocer todos los días para que les y eso es lo que ha fallado, porque las campañas pueden ser muy buenas, pero si la dan durante un mes, en todo un año, no sirven de nada. Tendría que ser... Aquí necesitamos auspicio para esa campaña. Pero hay que obviamente, además, permanentemente, toda la semana. Pero si los muchachos son los que se están infectando, hay que llegar a ellos de una manera más directa. En forma preventiva desde el colegio. En el colegio. Eso es fundamental. En la educación media, en la universidad. Hacerles el examen a todos en los colegios. Sí, pero obligado, eso... No, obligado no se puede. O sea, no es obligado, pero... Noelia, no se puede. No sé, yo se lo haría todo. Pero ahora... ¿Por qué no se puede obligar? No, porque eso va en contra de los derechos y deberes de los pacientes. Tú tienes que... Cuando te van a sacar sangre, ahora, y siempre debería haber sido así, claro, tú tienes que dar la autorización para que te saquen un examen. Tú no puedes, a la fuerza, no. De hecho, por ejemplo, con las alcoholemias, si te sacan a la fuerza, ese examen no tiene valor. No vale. No vale legalmente. No, lo que se propone, lo que se ha hecho en otros países, Noelia, es que haya un día del examen. O sea, claro. Así como hay un día sin fumar, un día sin tomar, un día del corazón, una semana del corazón. Que todos se lo pueden hacer. Claro, que todos los que quieran se lo puedan hacer. Claro. O que todos se lo hagan. Y ahora hay un test rápido. No sé si leyeron eso. Sí. No, se puede hacer un test como rápido. El del embarazo. Exactamente. Que tú te lo puedes hacer en la casa, donde quieras. Y privadamente, para que no tengas problemas. Y si te sale positivo, sí tú tienes que Pero es que ir... todos los adultos mayores, pues, doctor París, y usted se incorporó recién a este grupo. Yo cumplí. Bienvenido. Usted va a su ginecólogo, le sacan sangre. Usted tiene... Yo no voy a ginecólogo. No, en el caso de las mujeres, porque nosotros somos la víctima. Al urólogo, usted va al urólogo. Bueno, los hombres no van al urólogo. Lo que pasa es que le tenían miedo... Los hombres no van a ni una parte. No, le pasa a los hombres le tienen miedo al examen, pero ahora hay un examen en sangre también que tú puedes medir el anticuerpo en contra que aparece a lo que yo voy es que por angas o por mangas a uno le hacen exámenes de sangre. Sí, para cada rato. A cada rato, pues, por distintas cosas. Entonces se sabe que lo que y siempre sale entre medio que el SIDA no resulta que no tiene SIDA. Bueno, pero eso es lo que hay que incrementar entre los muchachos más jóvenes. Bueno, en el embarazo se hace de rutina ahora. Claro, eso es lo que le digo, son cosas que son de rutina. Sí. Bueno, es una propuesta que podemos hacer. Es un desafío más grande. hacia los jóvenes y las campañas informativas hacia los jóvenes también. No, de todas maneras. De todas maneras, la campaña educativa. ¿De dónde vamos a sacar SIDA nosotros? Cambiando un poco el tema. Yo también quería cambiar un poco el tema para que me contara cuáles fueron sus resultados durante 6 años en el colegio. ¿Desde qué punto de vista? O sea, ¿logró realizar lo que pensó hacer? Nosotros recibimos el colegio médico con 15.000 médicos más o menos.
y lo entregamos con 26.000 médicos. Wow. O sea, aumentamos en 11.000 médicos más la colegiatura. Eso es ya, un buen colegio. Eso ya es un gran avance. ¿Por qué? Porque eso permitió aumentar la actividad gremial. Yo refloté y refundé, por ejemplo, el Departamento de Derechos Humanos, que estaba desaparecido. El Departamento de Derechos Humanos durante estos periodos se distinguió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, atendimos a los niños, a los adolescentes o a la gente joven que sufría, digamos, algún maltrato durante las marchas. Iban al colegio médico, se examinaban y se hacían un informe. No es que nosotros estuviésemos a favor de los destrozos y nada de eso, pero la salud es lo primero. Fuimos a ver a la Lorenza Cayuán cuando ella tuvo su parto y tenía un grillete en el tobillo. Sí. No es que ella estaba engrillada a la mesa de parto, pero tenía el grillete puesto, eso es inaceptable. Fuimos a ver a la Machi Linconao, fuimos a ver a los mapuches que habían sido también recibido perdigones. O sea, fuimos a ver incluso, y no nos dejaron entrar, a Punta Peuco, sí. Punta Peuco, para ver al otro grupo, ¿sí? Porque yo dije, mire, los derechos humanos son iguales para todos. Por lo tanto, si ellos nos piden, tenemos que ir. Fueron. Entonces hicimos una labor muy importante en derechos humanos. Pero no nos dejaron entrar. En esa oportunidad no nos dejaron entrar. Porque según ellos hubo un malentendido, ese día no se podía ir, en fin. Pero bueno, o sea, espero que se solucione. Tendrán que ir. Está pendiente. Y tienen que ir porque yo considero que todos los seres humanos tenemos derechos humanos iguales. Aunque hayan cometido errores, aunque hayan otro tipo de problemas entre medio, pero no. Segundo... además hay algunos que están terminales. Exactamente. Muchos terminales en la cárcel. El ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, en este momento se me fue el nombre. El padre Montes. El padre Montes ha hablado mucho de eso. O sea, ¿por qué no hay un poco de clemencia o de perdón? No para desconocer lo que hicieron, sino por último que vayan a morir a la casa. Sí. A todos nos gustaría morir en nuestra casa. Nadie quiere morir en un hospital y menos en una cárcel. También hicimos mucho trabajo medioambiental. El Departamento del Medio Ambiente del Colegio Médico en este momento es llamado, y lo vimos ahora con el tema del vertedero de Tiltil, es llamado a todo Chile para hacer análisis, para hacer tratamiento, para hacer evaluaciones, y eso me enorgullece. Creamos el Departamento de Primeras Naciones, a propósito del lenguaje en Mapudungún. Tenemos un grupo de médicos que se dedican a estudiar la medicina aymara, la medicina mapuche, la medicina huilliche. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había médicos que llegaban a los territorios mapuche y no sabían interlocutar con el machi, por ejemplo, o con los pacientes. Porque hay que reconocer la importancia de las medicinas originarias, y nosotros creamos ese departamento. Tenemos un departamento de salud y estudios, departamento de acreditación y formación médica que trabaja justamente con las universidades. Ahora van a tener que aprender creole. Sí, yo le iba a preguntar, pero el creol viene del francés, así que los que lepra. Sabemos francés tenemos más facilidad. La lepra, desgraciadamente, se hizo, yo creo, en los haitianos. Una exageración. En los haitianos hay lepra, claro, pero se exageró, yo creo, en exceso, Celeste. Por 3 casos. Por 3 o 4 casos en 10 años. Por 2 que se confirmaron últimamente. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad muy poco contagiosa, primero. Segundo, tiene tratamiento. La lepra, el micobacterio, muy poco contagiosa. ¿Y por qué hacían los leprosarios entonces? Porque en esa época no había tratamiento. No había tratamiento. O se morían. No, ahora hay tratamiento con medicamentos. La lepra, es un micobacterio, igual que el de la tuberculosis. Mycobacterium leprae. El de la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis. Tiene tratamiento medicamentoso, con tabletas. En 6 meses tú te curas, o a veces en 1 año. No es contagioso directamente, o sea, tú tienes que tener contacto muy directo con la herida, o que la persona te tosa encima, te estornude encima para poder contagiarte. Y es muy lento. Y es muy lento. Es muy lenta el desarrollo de la enfermedad. Así que yo creo que no hay que asustarse, hay que preocuparse, sí, pero hay otro problema. ¿Qué vamos a hacer con los inmigrantes? Yo estoy a favor de los inmigrantes, dije hace un rato. Pero a lo mejor hay que hacer un protocolo de recibirlos, o sea, que llenen por lo menos un pequeño formulario yo tengo esto, yo tengo lo otro, no he vacunado a mis niños, me tomé los medicamentos sabiendo que tenía tuberculosis. Entonces tenemos que actuar en esa vía preventiva. Pero la lepra, yo creo que hay que mira, ellos mismos dijeron algo, la lepra es curable, la xenofobia no.
Claro, sí, claro. Entonces, pero hay creo otra que enfermedad que es la tuberculosis, sí, y que también existe en estos países que están entrando. Así es. Pero Chile están entrando los inmigrantes. Ahí Chile tiene un programa maravilloso para el tratamiento de la tuberculosis. Pero ahí hay dos aspectos. Ya que tocamos el VIH-Sida, desgraciadamente muchos pacientes con VIH-Sida adquieren la tuberculosis cuando están maltratados o cuando no se tratan. Una de las enfermedades que ha aumentado en el mundo es la tuberculosis, desgraciadamente, porque los pacientes VIH-Sida que no se tratan se enferman de tuberculosis, porque le bajan mucho las defensas. Claro. Entonces, claro, si llega gente portando la tuberculosis de otros países, vamos a tener mayor cantidad asociando a este problema que estamos teniendo con el VIH. Por lo tanto, la tuberculosis, tienes toda la razón, debe ser también una preocupación primordial. Doctor, sobre todo para los niños, pienso yo. Porque los niños reciben una vacuna. Pero la gente que está llegando, muchas trabajan como asesoras del hogar. Pues. Y están en contacto con los niños. Entonces, ahí es preocupante el que tengan tuberculosis. No, ustedes no saben eso, pero eso ha ocurrido ya. Pero si yo lo sé, por eso lo estoy diciendo. Claro. Yo pensé que no lo sabían. No, eso ha ocurrido. Con personas que vienen del extranjero y que son bacilíferos positivos, que se llama, o sea, que están eliminando el bacilo de Koch hacia el medio ambiente. Y obviamente la vacuna que nosotros colocamos en Chile para la tuberculosis en el niño es para evitar fundamentalmente la tuberculosis meningia, pero el niño se puede infectar de tuberculosis pulmonar, desgraciadamente, y es lo que se llama un complejo primario, o sea, aparece un ganglio en el tórax, en el mediastino, con una pequeña imagen en el pulmón. Se llama imagen en palanqueta. Un ganglio con una imagen atravesada. Entonces, obviamente que ahí se requiere un control mayor, y por eso nosotros pensamos que a los inmigrantes, no para discriminarlos, para ayudarlos, para atender, tienen que llenar un formulario o tienen que hacerse una entrevista. Pero es que entra gente ni siquiera con carnet. Ese es el otro problema. Pero en algún momento van a tener que sacar carnet, en algún momento van a tener que sacar una visa de trabajo. Tiene que haber más y en ese momento tienen que llenar un formulario tipo. Ustedes han dejado al extranjero, y cuando uno va al extranjero, pero en el avión le hacen llenar un formulario. Entonces, ¿por qué no en el caso de ellos? Doctor, ahora que usted tiene toda esta experiencia del colegio médico, ¿cómo es la relación del colegio médico con el Ministerio de Salud? ¿Y hay políticas de salud que puedan hacer de manera conjunta? Por supuesto, ¿o son un ente aparte? No. Siempre tuvimos una buena relación con el Ministerio. A mí me tocó con 2 gobiernos. Siempre tuvimos una buena relación. Quizás con la doctora Molina tuvimos un impasse por el tema de las concesiones de los hospitales. Sí. Pero ya lo hablamos, que desgraciadamente, desafortunadamente, al negarse, bueno, no tenemos los hospitales. Muy malo, no tenemos todos los hospitales. Imagínense que el hospital Sotero del Río se iba a terminar el año 2018. Y se va a terminar ahora el 2025, porque todavía ni siquiera... Recién están licitando la base. Ahora hay un hospital en Antofagasta. Sí, maravilloso. Maravilloso. Pero es concesionado. Igual lo van a inaugurar. ¿Por qué oponerse se opusieron a los concesionados y van a inaugurar un gran hospital en Antofagasta. ¿Qué va a pasar con los médicos que es concesionado? Bueno, se tienen que ir. Es que la concesión, Noelia, no afecta al trabajo médico. La gestión, exacto. Claro. La gestión clínica quedó en manos del ministerio. ¿Qué es lo que toma la concesión? La mantención, la electricidad, el agua potable, la construcción, también la guardia, el aseo, claro. Y lo más importante, la mantención de los equipos. O sea, en los hospitales concesionados se echa a perder un equipo, lo tienen que reparar de inmediato. O sea, hay una obligación de repararlo dentro de un plazo muy estricto. Y eso la gente no lo sabe. La gente cree, claro, que el concesionario se queda con todo. No es así. Y después que termina la concesión, el hospital pasa al Estado entero. Pero después de una cantidad de años. Varios años. No hay razón para poner. Varios años. Doctor París, con toda esta experiencia que usted logró y también con haber sido médico por tantos años, pediatra, ¿está dispuesto ahora a entregar estos conocimientos a algún político, algún partido político, algún gobierno? Mira, ¿cuál es su idea? Yo fui médico general de zona, comencé trabajando como médico en Chiloé. O sea, fui director de un hospital, director de una posta, desde abajo. Yo no me opongo a trabajar con ningún gobierno. De hecho, trabajé con la presidenta Bachelet, trabajé antes con Lagos cuando Bachelet era ministra de Salud, también la apoyé.
Entonces la gente también se sorprendía y por eso ustedes me preguntaban por mi papá, porque muchos dijeron, ¿cómo? El doctor París, hijo de un doctor que fue comunista, ¿cómo está trabajando con Piñera? Primero, no es verdad. Mi papá está vivo todavía, es bombero nomás. En segundo lugar, yo entrego mis conocimientos a cualquier gobierno. Yo no pienso que esto sea un problema de gobierno. Claro. El problema del SIDA, de los hospitales, no debemos tomarlo como un problema de gobierno. Debemos tomarlo como un problema de Estado de Chile. Y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que aportar. Bueno, encantada de haberlo tenido con nosotros, nos pilló el tiempo completamente. No, candidato, ¿no? No. No, eso lo prometí cuando me presenté como candidato a presidente del Colegio Médico. No, yo respeto a los que eligieron esa vía, pero yo no sirvo para eso. No. Nosotros nos encontramos la próxima semana en otro péndulo, día domingo. Qué bueno. Aquí finaliza una nueva edición de El Péndulo, un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.